Hay cosas que suceden en las carreteras del norte de México que nadie puede explicar. Esta noche les contaré sobre un viaje nocturno que terminó con un misterio sin resolver. Un pasajero desapareció en medio del desierto de Sonora sin dejar rastro. Y lo más perturbador es que nadie, absolutamente nadie, recuerda haberlo visto bajar del autobús. Durante 20 minutos, todos descendieron del vehículo en una parada de emergencia. Cuando regresaron, el asiento del fondo estaba vacío, pero sus maletas seguían ahí. Su teléfono celular estaba sobre el asiento y no había registro alguno de que hubiera solicitado descender. La policía investigó durante meses, pero jamás encontraron su cuerpo, ni siquiera su identidad real. Lo que descubrirán en esta historia los hará cuestionar cada viaje nocturno que hagan por carretera. Si están listos para adentrarse en este misterio, suscríbanse al canal y déjenme saber en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos están viendo. Ahora sí, comencemos. La noche del 14 de marzo de 2019, el autobús de la línea Estrella del Norte salió puntualmente a las 23:45 horas de la central de autobuses de Hermosillo, Sonora. El destino era Ciudad Juárez, un viaje de aproximadamente 12 horas atravesando el desierto más inhóspito del país. El crujido de los frenos neumáticos resonó en la terminal vacía mientras los últimos pasajeros subían con sus mochilas y maletas, arrastrando los pies con ese cansancio típico de quien viaja de madrugada. Entre ellos estaba un hombre de aproximadamente 40 años, complexión delgada, que vestía una chamarra de mezclilla desgastada y llevaba dos maletas medianas de color negro. No habló con nadie, no hizo contacto visual con ningún pasajero. Simplemente caminó directo hacia el fondo del autobús, donde eligió el último asiento junto a la ventana del lado derecho. El motor diésel rugió con fuerza cuando el conductor, un hombre de unos 50 años llamado Rubén Castellanos, encendió el vehículo y comenzó a maniobrar hacia la salida. El interior del autobús olía a aire acondicionado rancio mezclado con el aroma dulzón de pan dulce que alguien había comprado en la terminal. Las luces interiores se apagaron gradualmente mientras el vehículo tomaba la carretera Federal 15 y pronto solo quedó el resplandor azulado de las pantallas individuales de entretenimiento parpadeando en la oscuridad. El ronroneo constante del motor se convirtió en una especie de canción de cuna mecánica que arrullaba a los pasajeros. Había 17 personas a bordo esa noche. Entre ellos, una mujer mayor llamada Guadalupe, que viajaba para visitar a su hija en Chihuahua, un estudiante universitario de nombre Mauricio, que regresaba a casa después de los exámenes, una pareja joven que dormitaba abrazada en los asientos del medio, y varios hombres que parecían trabajadores migrantes acostumbrados a estas travesías nocturnas. Todos se acomodaron en sus asientos con almohadas de viaje, audífonos y mantas, mientras el paisaje urbano de Hermosillo desaparecía gradualmente, dando paso a la vastedad oscura del desierto. El hombre del fondo no encendió su pantalla, no sacó su teléfono, simplemente se recostó contra la ventana y cerró los ojos. En la penumbra del autobús, su figura se volvió casi invisible, como si fuera parte del mobiliario mismo del vehículo. Durante las primeras 2 horas, el viaje transcurrió sin incidentes. El autobús avanzaba por la carretera desierta a velocidad constante, con el rugido del motor diésel como único sonido, además del ocasional crujido de alguien cambiando de posición en su asiento. A través de las ventanas solo se veía la negrura absoluta del desierto, interrumpida ocasionalmente por el destello lejano de alguna luz solitaria. Las estrellas brillaban con una intensidad imposible de ver en las ciudades, creando un manto celestial que parecía observar en silencio el trayecto del autobús.
Eran aproximadamente las 2:15 de la madrugada cuando Rubén notó algo extraño en el tablero. La temperatura del motor estaba subiendo más rápido de lo normal. El chirrido agudo de la correa comenzó a hacerse audible incluso por encima del rugido del diésel. Frunció el ceño, apretando con más fuerza el volante mientras observaba las luces de advertencia. Sabía que no podía arriesgarse a que el motor se recalentara en medio del desierto, a kilómetros de cualquier punto de auxilio. Con un suspiro resignado, Rubén comenzó a reducir la velocidad. El cambio en el sonido del motor despertó a varios pasajeros que levantaron la cabeza con expresiones confundidas. El autobús se detuvo finalmente en el acotamiento de la carretera, en un tramo completamente vacío donde no había nada más que arena, matorrales secos y el viento nocturno que silbaba entre las grietas del vehículo. El conductor encendió las luces interiores con un clic que resonó como un disparo en el silencio, haciendo que todos parpadearan ante el resplandor repentino. Se puso de pie, se ajustó la gorra de la compañía y se aclaró la garganta. «Disculpen las molestias, señores pasajeros», anunció con voz cansada pero profesional. «Tenemos un problema técnico menor con el motor. Necesito que todos desciendan del autobús por seguridad mientras reviso la situación. Serán solo unos 20 minutos, máximo». Un murmullo colectivo de quejas y suspiros recorrió el vehículo. Mauricio, el estudiante, se frotó los ojos y miró su reloj con frustración. Guadalupe comenzó a recoger sus pertenencias con movimientos lentos y adoloridos. La pareja joven se desenredó a regañadientes de su abrazo. «¿No podemos quedarnos adentro?», preguntó uno de los trabajadores desde su asiento. «Hace frío afuera. Es protocolo de seguridad», respondió Rubén con firmeza. «Si hay problema con el motor, no quiero a nadie dentro. Por favor, todos afuera. Pueden estirar las piernas. Tengo que revisar esto rápido». Los pasajeros comenzaron a descender uno por uno, con ese sonido característico de pasos pesados en los escalones metálicos del autobús. El chirrido de la puerta neumática al abrirse cortó el aire nocturno y pronto 16 personas estaban paradas en el acotamiento, frotándose los brazos contra el frío del desierto. El viento arrastraba arena fina que raspaba contra sus rostros y producía un silbido constante entre los arbustos cercanos. Rubén abrió el compartimento del motor en la parte trasera del autobús. Una nube de vapor caliente escapó con un siseo que hizo que retrocediera instintivamente. El olor a aceite quemado y refrigerante invadió el aire. Encendió su linterna y comenzó a revisar las mangueras y conexiones, maldiciendo entre dientes mientras el sudor comenzaba a acumularse en su frente a pesar del frío ambiental. Los pasajeros se dispersaron ligeramente alrededor del vehículo. Algunos encendieron cigarrillos, las brasas brillando como luciérnagas en la oscuridad. Otros caminaron unos metros hacia el desierto para orinar discretamente detrás de algún arbusto. Guadalupe se sentó sobre su maleta pequeña, mirando el cielo estrellado con expresión melancólica. Mauricio aprovechó para revisar su teléfono celular, aunque la señal era prácticamente inexistente en esa zona. «¿Cuánto tiempo llevamos parados?», preguntó la mujer de la pareja joven, abrazándose a sí misma. «Como 10 minutos», respondió su novio, revisando su reloj. Dijo que serían 20. En el fondo del autobús, completamente invisible para todos los que estaban afuera, el hombre de la chamarra de mezclilla permanecía inmóvil en su asiento. No se había movido cuando Rubén anunció la parada de emergencia. No había abierto los ojos cuando las luces se encendieron. Simplemente seguía recostado contra la ventana en la misma posición en la que había estado desde que subió al autobús en Hermosillo.
Rubén trabajaba frenéticamente bajo el capó, apretando conexiones y verificando niveles de fluidos. Su respiración era agitada y podía escucharse el tintineo metálico de sus herramientas contra las partes del motor. Cada tanto miraba su reloj, consciente de que cada minuto de retraso afectaba el itinerario completo. Pero había algo más en su nerviosismo, algo que no tenía que ver solo con la reparación mecánica. Encendió un cigarrillo con manos ligeramente temblorosas. La llama del encendedor iluminó brevemente su rostro, revelando una expresión de preocupación que iba más allá de un simple problema de motor. Dio 3 caladas profundas en rápida sucesión, el humo disipándose rápidamente en el viento del desierto. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la carretera oscura, como si esperara ver algo o alguien emergiendo de las sombras. ¿Todo bien, jefe?, preguntó uno de los trabajadores migrantes acercándose al conductor. Rubén se sobresaltó ligeramente, como si lo hubieran sacado de un trance. Sí, sí, respondió rápidamente, tirando el cigarrillo al suelo y apagándolo con el pie. Solo verificando unas cosas, ya casi terminamos. Pero su tono no era convincente. El trabajador lo miró con sospecha por un momento antes de regresar con el resto del grupo. Los 20 minutos exactos transcurrieron con una precisión casi inquietante. Rubén cerró el capó del motor con un golpe metálico que resonó en la quietud del desierto y se limpió las manos en un trapo grasiento. «Muy bien, señores», anunció con voz más fuerte de lo necesario. «Ya podemos continuar. Por favor, suban de nuevo al autobús». Los pasajeros comenzaron a regresar al vehículo con el mismo sonido de pasos cansados en escalones metálicos. Mauricio subió primero, seguido por Guadalupe, que necesitó ayuda para subir con su maleta. La pareja joven entró tomada de la mano. Los trabajadores subieron en grupo, hablando en voz baja entre ellos. Las luces interiores seguían encendidas mientras todos volvían a sus asientos. El crujido del tapizado, el roce de las mochilas guardándose en los compartimentos superiores, el suspiro colectivo de quien se acomoda para retomar el sueño interrumpido. Rubén realizó un conteo mental rápido mientras observaba a través del espejo retrovisor. Esperó a que todos estuvieran sentados y finalmente apagó las luces interiores. El motor diésel rugió de nuevo cuando giró la llave. Los frenos neumáticos sisearon al liberarse y el autobús comenzó a moverse lentamente, acelerando gradualmente hasta retomar la velocidad de crucero en la carretera federal. El paisaje del desierto volvió a convertirse en una mancha oscura e indistinta al otro lado de las ventanas. Habían pasado aproximadamente 40 minutos desde que reanudaron el viaje, cuando Mauricio se levantó de su asiento para ir al baño. Caminó por el pasillo estrecho del autobús, en movimiento, sosteniéndose de los respaldos de los asientos para mantener el equilibrio. Cuando pasó junto al último asiento, el del fondo derecho, se detuvo abruptamente. La tenue luz azulada de las pantallas cercanas era suficiente para ver que el asiento estaba completamente vacío. Frunció el ceño, preguntándose distraídamente dónde estaría el hombre que había visto subir allí en Hermosillo. Después de usar el baño, Mauricio regresó a su asiento, pero el detalle seguía molestándolo en su mente. Miró hacia atrás varias veces, pero el asiento del fondo permanecía vacío. Finalmente, decidió preguntar en voz baja a la mujer que estaba sentada algunas filas adelante del asiento vacío. «Disculpe», susurró, inclinándose hacia ella. Vio si el señor que estaba sentado hasta atrás bajó durante la parada. La mujer lo miró con confusión, adormilada. «¿Cuál señor? No vi a nadie sentado allá atrás». Mauricio sintió una punzada extraña de inquietud. Se acercó a otro pasajero,
uno de los trabajadores migrantes que estaba despierto mirando por la ventana. Oiga, ¿usted recuerda si había alguien sentado en el último asiento? Un hombre con chamarra de mezclilla. El trabajador se rascó la barba, pensativo. No me acuerdo, la verdad. ¿Por qué? Es que estoy seguro de que había alguien ahí cuando salimos de Hermosillo, pero ahora el asiento está vacío. La conversación comenzó a atraer la atención de otros pasajeros. Guadalupe se despertó y se giró en su asiento. ¿De qué hablan?, preguntó con voz rasposa por el sueño. Había un pasajero sentado hasta atrás, explicó Mauricio, ahora con un tono más urgente. Subió con nosotros en Hermosillo, pero ya no está ahí. Un murmullo inquieto comenzó a extenderse por el autobús. Varios pasajeros se giraron para mirar hacia el asiento del fondo. La pareja joven intercambió miradas preocupadas. Uno por uno, más personas comenzaron a despertar ante el creciente ruido de voces. «Debió haber bajado en la parada», sugirió alguien. «¿Pero cuándo?», replicó Mauricio. «Yo no vi a nadie bajar además de nosotros. Tal vez bajó antes de la parada técnica», dijo otro pasajero. «Quizás se quedó en algún pueblo y no nos dimos cuenta». «No hemos parado en ningún pueblo desde Hermosillo», intervino Guadalupe, ahora completamente despierta. «He hecho este viaje muchas veces. La primera parada oficial es en Imuris y no hemos llegado ahí todavía». El debate se intensificó. Las voces comenzaron a elevarse, cada uno compartiendo su versión de lo que recordaban. Algunos juraban haber visto a un hombre subir al autobús en Hermosillo. Otros no recordaban a nadie sentándose en el fondo. La confusión era absoluta y algo más inquietante comenzó a instalarse entre los pasajeros. La imposibilidad de reconciliar sus memorias con la realidad del asiento vacío. Finalmente, alguien gritó hacia el frente: «Conductor, necesitamos hablar con usted». Rubén miró por el espejo retrovisor, su expresión tensa visible incluso en la penumbra. «¿Qué sucede?», preguntó, aunque su voz delataba que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Hay un pasajero desaparecido», dijo Mauricio, levantándose y caminando hacia el frente. «Había alguien sentado en el último asiento cuando salimos de Hermosillo, pero ya no está ahí». Rubén no dijo nada por un momento. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el volante. Finalmente, con voz cuidadosamente controlada, respondió: «Ese pasajero bajó antes de la parada técnica. Se lo dije en ese momento». «No se preocupen». «¿Cuándo?», insistió Mauricio. «Yo no recuerdo ninguna parada antes de la del motor». «Fue hace rato», respondió Rubén, sin apartar la vista de la carretera. «Todos estaban dormidos. El señor me pidió que lo dejara en un punto específico. Es algo que pasa seguido en estas rutas, pero había algo en su tono que no convencía a nadie». Mauricio regresó al asiento del fondo y lo examinó más cuidadosamente bajo la luz de su teléfono celular. Entonces vio algo que hizo que su sangre se congelara. Había 2 maletas medianas de color negro en el compartimento superior, exactamente encima del asiento vacío. Y sobre el asiento mismo, casi oculto entre los pliegues del tapizado, había un teléfono celular. «¡Sus maletas siguen aquí!», gritó Mauricio. «¡Y su teléfono también!». El autobús completo estalló en conmoción. Todos los pasajeros estaban ahora completamente despiertos, hablando al mismo tiempo, sus voces mezclándose en un caos de confusión y miedo creciente. Guadalupe se persignó. La pareja joven se abrazó con fuerza. Los trabajadores se levantaron de sus asientos para ver por sí mismos. «Conductor, detenga el autobús», exigió alguien. «Tenemos que regresar». «No puedo detenerme en medio de la carretera», respondió Rubén, su voz ahora claramente temblorosa. «Seguiremos hasta la siguiente estación de servicio y ahí llamaremos a las autoridades». «Pero ese hombre podría estar perdido en el desierto»,
gritó Mauricio. «Tiene que estar en algún lugar cerca de donde paramos». Rubén no respondió. Simplemente presionó el acelerador con más fuerza. El motor del autobús rugió más fuerte mientras aumentaba la velocidad. Las líneas blancas de la carretera comenzaron a pasar más rápido por las ventanas. Durante los siguientes 30 minutos, el interior del autobús fue un hervidero de teorías, especulaciones y un miedo cada vez más palpable. Algunos pasajeros insistían en que debían regresar a buscar al hombre desaparecido. Otros argumentaban que probablemente había bajado en algún momento y simplemente se les había olvidado. Pero nadie podía explicar satisfactoriamente por qué sus pertenencias seguían en el autobús. Mauricio tomó el teléfono del asiento y trató de desbloquearlo, pero tenía contraseña. La pantalla mostraba varias llamadas perdidas y mensajes sin leer. Lo único visible era el fondo de pantalla, una foto de una casa modesta con un jardín pequeño. No había nada que identificara al dueño del teléfono. Guadalupe comenzó a compartir historias que había escuchado sobre desapariciones en carreteras del norte. Habló en voz baja pero suficientemente alta para que todos la escucharan sobre personas que simplemente se desvanecían en viajes nocturnos, sobre autobuses que encontraban pasajeros extras que nadie recordaba haber subido, sobre conductores que juraban haber visto figuras en medio de la carretera que desaparecían cuando se acercaban. Mi comadre conoció a un hombre que manejaba esta misma ruta. Decía con voz temblorosa. Una noche recogió a un pasajero en medio del desierto. El hombre iba vestido normal. Pidió que lo llevaran al siguiente pueblo, pero cuando llegaron, el asiento estaba vacío. Solo quedó una mancha húmeda en el tapizado, como si alguien empapado se hubiera sentado ahí. Los pasajeros escuchaban en silencio tenso, el miedo extendiéndose como una enfermedad contagiosa, el rugido constante del motor y el silbido del viento contra las ventanas creaban una banda sonora inquietante para estas historias. Si han llegado hasta aquí en la historia, les agradezco de corazón que me acompañen en este misterio. Si les está gustando, por favor compartan este video con alguien que disfrute de estas historias reales. Ahora continuemos con lo que descubrieron después. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de una estación de servicio aparecieron en la distancia. Rubén condujo el autobús hacia el área de estacionamiento y detuvo el vehículo con un chirrido de frenos. Antes de que pudiera decir algo, varios pasajeros ya estaban de pie, exigiendo respuestas. El conductor bajó del autobús y caminó directamente hacia la oficina de la estación. Los pasajeros lo siguieron en masa, todos hablando al mismo tiempo, sus voces resonando en el silencio de la madrugada. El empleado de turno, un hombre joven con cara de sueño, los miró con alarma creciente mientras trataba de entender qué estaba pasando. «Necesito llamar a la compañía y a las autoridades», dijo Rubén al empleado. «Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?», preguntó el empleado, alcanzando el teléfono. «Un pasajero desapareció», respondió Rubén, evitando el contacto visual con todos. Durante una parada técnica, la policía estatal llegó 40 minutos después. 2 patrullas con las torretas iluminando el estacionamiento de la estación de servicio en destellos rojos y azules. Los agentes tomaron declaraciones de cada pasajero individualmente. Las versiones eran confusas y contradictorias. Algunos juraban haber visto al hombre subir en Hermosillo y sentarse al fondo. Otros no lo recordaban en absoluto. Todos coincidían en que nadie lo había visto bajar durante la parada técnica. Rubén proporcionó la información del manifiesto de pasajeros de la terminal de Hermosillo. Según los registros, 17 boletos habían sido vendidos para ese viaje. El problema era que el pasajero de la 124
El último asiento del lado derecho había pagado en efectivo y proporcionado un nombre que, tras una verificación rápida, resultó ser falso. No había forma de rastrear su identidad real. «Descríbanme al hombre», pidió uno de los agentes sacando su libreta. Las descripciones variaban dramáticamente. Algunos decían que tenía el cabello oscuro y corto. Otros juraban que era más largo. La edad estimada iba desde 35 hasta 45 años. La altura, el peso, incluso el color exacto de su chamarra. Todos recordaban detalles diferentes. Era como si cada persona hubiera visto a alguien distinto, o como si sus memorias se estuvieran desvaneciendo incluso mientras trataban de recordar. «Tengo su teléfono y sus maletas», dijo Mauricio, señalando hacia el autobús. «Eso debería ayudar a identificarlo». Los agentes subieron al autobús y recuperaron las pertenencias. Las maletas fueron abiertas cuidadosamente. Contenían ropa usada, artículos de higiene personal básicos y absolutamente nada que pudiera identificar al dueño. No había documentos, no había fotografías, no había etiquetas con nombres. El teléfono celular fue enviado a análisis forense, pero tardaría días en ser desbloqueado. La decisión final fue regresar al punto exacto donde había ocurrido la parada técnica y realizar una búsqueda. 2 patrullas escoltaron al autobús de regreso por la carretera. El sol comenzaba a aparecer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, cuando llegaron al lugar aproximado donde Rubén había detenido el vehículo. Los agentes descendieron y comenzaron a peinar el área con linternas, aunque la luz del amanecer ya hacía que fueran casi innecesarias. Caminaron en círculos cada vez más amplios alrededor del punto de la parada, buscando cualquier señal, huellas, ropa, pertenencias, cualquier cosa que indicara que alguien había estado allí. No encontraron nada. La arena del desierto estaba intacta, excepto por las marcas de neumáticos del autobús y las huellas de los propios agentes. No había señales de lucha, ni de que alguien hubiera caminado alejándose del vehículo. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire. «¿Está completamente seguro de que este es el lugar?», preguntó uno de los agentes a Rubén. El conductor asintió lentamente, mirando alrededor del área con expresión inescrutable. «Aquí fue donde paré, exactamente aquí». Los pasajeros observaban desde las ventanas del autobús, sus rostros pálidos y cansados en la luz del amanecer. Guadalupe lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con un pañuelo arrugado. Mauricio tenía su teléfono en la mano, habiendo tomado docenas de fotos del área, como si documentar el lugar pudiera de alguna manera explicar lo inexplicable. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, los agentes decidieron suspender la operación hasta que pudieran organizar un equipo de búsqueda más grande con perros y voluntarios. El autobús recibió permiso para continuar su viaje a Ciudad Juárez. Los pasajeros subieron en silencio sepulcral, completamente diferentes al grupo ruidoso y animado que había abordado en Hermosillo apenas unas horas antes. Durante el resto del viaje, nadie habló. El asiento 24 permanecía vacío, pero ahora nadie quería ni siquiera mirarlo. Era como si se hubiera convertido en un recordatorio tangible de algo fundamentalmente perturbador sobre la realidad, algo que ninguno de ellos quería confrontar. Cuando finalmente llegaron a Ciudad Juárez, 6 horas más tarde de lo programado, cada pasajero fue entrevistado nuevamente por las autoridades locales. Las declaraciones fueron registradas, los datos de contacto fueron recopilados y todos fueron instruidos de permanecer disponibles para futuras preguntas. En los días siguientes, la investigación se intensificó. El teléfono celular fue finalmente desbloqueado, revelando una serie de mensajes inquietantes.
Había conversaciones sobre desaparecer, sobre empezar de nuevo en otro lugar, sobre no querer ser encontrado. Los números de teléfono en sus contactos llevaban a teléfonos desconectados o a personas que juraban no conocer al hombre en cuestión. La casa que aparecía en el fondo de pantalla del teléfono fue localizada eventualmente en un pequeño pueblo cerca de Guaymas. Los investigadores visitaron la propiedad, pero estaba abandonada. Los vecinos dijeron que había estado vacía durante meses. Nadie recordaba con claridad quién había vivido allí anteriormente. Se realizaron búsquedas extensivas en el área donde el autobús había parado. Equipos con perros rastreadores peinaron kilómetros cuadrados de desierto. Se utilizaron drones con cámaras térmicas. Se entrevistó a todos los conductores que regularmente transitaban esa ruta, preguntando si habían visto algo inusual esa noche o en noches anteriores. Nada. El hombre había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Rubén fue sometido a múltiples interrogatorios. Su historia nunca cambió. El pasajero había bajado antes de la parada técnica en un punto que el conductor no podía recordar con precisión, y él simplemente había asumido que el hombre sabía lo que estaba haciendo. Los investigadores no encontraron evidencia de que Rubén estuviera mintiendo, aunque todos sentían que había algo que no estaba diciendo. 3 semanas después de la desaparición, uno de los trabajadores migrantes que había estado en el autobús esa noche contactó a las autoridades con información adicional. Dijo que había recordado algo. Durante la parada técnica, mientras todos estaban fuera del autobús, él había caminado hacia la parte trasera del vehículo para orinar discretamente. Desde ese ángulo había podido ver a través de la ventana trasera del autobús. Y juró haber visto una figura sentada en el último asiento, completamente inmóvil, incluso después de que todos los demás habían descendido. «Pensé que se había quedado dormido», explicó el trabajador a los investigadores. «No le di importancia en ese momento, pero ahora que lo pienso, había algo raro en cómo estaba sentado, como si estuviera... no sé cómo explicarlo. Como si no fuera completamente real». Esta revelación llevó a nuevos interrogatorios. Otros pasajeros fueron contactados nuevamente y lentamente comenzaron a surgir más fragmentos de memoria. Guadalupe recordó haber visto, solo por un segundo durante la parada, el reflejo de alguien en el vidrio de la ventana trasera del autobús. Mauricio admitió que cuando pasó junto al asiento vacío después de la parada, había sentido un frío inexplicable, como si el aire alrededor de ese asiento fuera varios grados más bajo que el resto del autobús. Pero nada de esto explicaba qué había pasado realmente con el hombre. La investigación oficial se cerró 6 meses después sin resolución. El caso quedó catalogado como persona desaparecida en circunstancias inexplicables. Las maletas y el teléfono fueron guardados como evidencia en un almacén de la policía estatal. La compañía de autobuses Estrella del Norte nunca hizo declaraciones públicas sobre el incidente. Rubén continuó trabajando para ellos durante algunos meses más, pero eventualmente renunció sin dar explicaciones. Los rumores entre otros conductores decían que se había vuelto cada vez más nervioso durante los viajes nocturnos, que se negaba a hacer paradas no programadas sin importar la razón, y que había comenzado a beber pesadamente. Mauricio, el estudiante que había sido el primero en notar la desaparición, desarrolló una obsesión con el caso. Creó un blog donde documentaba todo lo que podía encontrar sobre desapariciones similares en carreteras mexicanas. Descubrió que había docenas de casos reportados a lo largo de los años. Personas que simplemente se desvanecían durante viajes nocturnos en autobús, dejando atrás sus pertenencias, pero sin ningún rastro de dónde habían ido o por qué.
Guadalupe dejó de viajar en autobús por completo. Cada vez que su hija en Chihuahua la invitaba a visitarla, encontraba excusas para no ir. Las pocas veces que no tuvo más remedio, insistió en viajar durante el día y en parar solo en estaciones oficiales, nunca en medio de la carretera. La pareja joven que había estado en el autobús se separó meses después. Según amigos cercanos, ambos desarrollaron problemas para dormir y una ansiedad persistente relacionada con viajes. El novio en particular reportó pesadillas recurrentes sobre estar atrapado en un autobús que nunca llegaba a su destino, conduciendo eternamente por un desierto sin fin. Un año después del incidente, el autobús específico que había estado involucrado, unidad número 2847, fue retirado del servicio activo. Oficialmente fue por mantenimiento programado, pero nunca volvió a ser puesto en circulación. Los conductores que trabajaban para Estrella del Norte comenzaron a compartir en voz baja que la unidad estaba marcada, que había algo mal con ella que no podía ser reparado por ningún mecánico. 2 años después, un conductor diferente reportó un incidente similar en la misma ruta. Esta vez, una mujer joven que había abordado en Hermosillo aparentemente desapareció durante una parada de emergencia cerca del mismo lugar donde el hombre se había desvanecido. Sus pertenencias quedaron atrás. No se encontraron rastros. La investigación no llegó a ninguna conclusión. Las autoridades comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que algo específico sobre ese tramo de carretera facilitara las desapariciones. Se estudiaron mapas geológicos, se consultaron historiadores locales sobre si el área tenía algún significado especial. Se investigaron leyendas indígenas sobre el desierto. No se encontraron respuestas satisfactorias. La única constante era el tiempo. Ambas desapariciones habían ocurrido entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, durante paradas de emergencia que duraban exactamente 20 minutos, en noches sin luna, donde la oscuridad del desierto era absoluta. La última actualización oficial del caso llegó 3 años después del incidente original. El teléfono celular del hombre desaparecido, que había permanecido en evidencia todo ese tiempo, repentinamente mostró actividad. Alguien o algo lo había encendido remotamente. El único mensaje que apareció en la pantalla fue una serie de coordenadas GPS. Los investigadores siguieron las coordenadas. Llevaban exactamente al punto en la carretera donde había ocurrido la parada de emergencia 3 años antes. Cuando llegaron allí, no encontraron nada excepto el desierto vacío, el viento silbando entre los matorrales y la sensación inquietante de estar siendo observados por algo que no podían ver. El autobús de la línea Estrella del Norte continuó haciendo la misma ruta nocturna entre Hermosillo y Ciudad Juárez. Los pasajeros siguen abordando sin conocer la historia. Los conductores siguen manejando, aunque algunos se persignan discretamente cuando pasan por ese tramo específico de carretera. Y ocasionalmente, aunque nadie lo reporta oficialmente ya, pasajeros comentan entre sí sobre haber visto una figura sentada en el último asiento del autobús, una figura que desaparece cuando intentas mirarla directamente. La vida continuó, como siempre lo hace después de eventos inexplicables. Las personas encontraron formas de racionalizar lo que había pasado, de insertarlo en sus narrativas de la realidad de manera que pudieran seguir funcionando. Pero todos los que estuvieron en ese autobús esa noche llevan consigo algo que nunca podrán explicar completamente. El conocimiento de que hay lugares en este mundo donde las reglas normales no aplican, donde las personas pueden simplemente dejar de existir sin razón ni advertencia.
Y cada vez que suben a un autobús nocturno, cada vez que el vehículo se detiene inesperadamente en medio de la oscuridad, cada vez que miran hacia el fondo del autobús y ven un asiento vacío que juzgaban que debería estar ocupado, recuerdan: el desierto guarda sus secretos, la carretera no ofrece respuestas. Y en algún lugar, en ese tramo específico de asfalto entre Hermosillo y Ciudad Juárez, algo espera en la oscuridad. Algo que conoce los nombres de aquellos que están destinados a desaparecer. Algo que solo necesita 20 minutos. El autobús sigue haciendo su ruta, noche tras noche, transportando pasajeros que duermen sin saber la historia. Los conductores mantienen sus secretos. Las autoridades archivan sus informes sin resolver. Y el asiento 24, aunque ahora está ocupado por diferentes personas en diferentes viajes, conserva una cualidad indefinible que hace que quienes se sientan allí sientan un escalofrío inexplicable, como si el espacio mismo recordara a alguien que una vez estuvo allí y ahora ya no está, como si nada hubiera acontecido.